ser, yo creo, porque yo tengo una hijita, una hija chiquita y cuando la vi jugando con los Legos, yo pensé, bueno, eso es perfecto, tiene distintos colores, yo puedo utilizar una color para el tiempo fuerte, otra para el débil, jugar con eso. ¿Qué tal, Ruby? ¿Cómo andás? Hola Facundo, ¿qué tal? Bien, ¿vos? Bien, acá andamos, muy contento de estar charlando con vos. La verdad que es un honor tenerte con nosotros, así que muchas gracias. El honor es mío, che. Muchas gracias por la invitación. Es de verdad que un placer poder estar acá. El placer es nuestro. Bueno, Ruby, Ruby, para los que no lo conocen, es un bailarín de tango que hace bastante que está bailando, organizador, también organiza eventos muy conocidos en Europa, está en Lisboa organizando cosas y también tiene un proyecto que es muy interesante y me llamó mucho la atención. Abrió un espacio que se llama Tango Online. Así que bueno, contanos un poquito, Rui, de qué se trata ese proyecto, cómo fue que nació la idea de ese espacio y bueno, contanos un poquito. Bueno, en realidad es un proyecto que yo recién empecé, pero que en mi cabeza nació hace como 4 años más o menos. Yo bailo tango y enseño hace ya mucho tiempo. Hizo un investimiento grande de tiempo, de plata, de pasión, energía. Y en un momento, hace 4 años, tuve un problema en la columna, eh, en que casi me imposibilitaba de seguir bailando. En realidad, el primero médico que yo fui me dice, bueno, Chet, vos tenés la columna, está muy mal y tenemos que operar y, y poner unas placas de hierro en la columna, qué sé yo, y que nunca más vas a poder caminar derecho. Y eso me lo dice así como de una, ¿no? Entonces yo ahí en ese momento pasé muy, muy mal y estaba en un periodo que no me podía mover. Estaba ahí como totalmente inmovilizado, con un dolor que, bueno, uno que no lo pasó no lo puede ni imaginar. Y bueno, eso para decir que en ese periodo que yo no me movía y ya tenía esa idea de que no iba a poder a seguir bailando y a seguir haciendo tango, una cosa que me pasó por la cabeza fue la tristeza para mí de sentir que todo el investimiento se quedaría ahí como perdido. Es verdad que yo ya tenía alumnos que ya bailaban y enseñantes que yo preparé, que formé, pero me parecía poco todavía. Yo tenía más para decir y la sensación de que iba a terminar esa parte de mi vida sin dejar algo, bueno, no sé si algo especial, pero algo, el resultado de mi trabajo más que todo, ¿no? Y entonces, y fue ahí que empezó a generarse ese proyecto. Y en un momento yo pensé, bueno, voy a intentar hacer, si yo tengo la oportunidad, hacer algo que pueda quedarse, más allá que yo, que pueda quedarse. Y bueno, y ahí empezó a formarse en mi cabeza esa idea. Más tarde, por suerte, fui a otro médico especialista en todo, en la columna y todo, y bueno, me arregló, eso ahora no importa, pero me estoy moviendo bien, tengo ahora una calidad de vida que no tenía hace 4 años, y estoy bailando y sigo enseñando. Pero fue como una enseñanza, entonces yo decidí, bueno, ahora hay que hacerlo. Y entonces, cuando empecé a desarrollar el proyecto en mi cabeza, una cosa que yo entendí es que hoy en día yo creo que no se puede eh, sustituir, se dice, Sustituir, exactamente, sí. sustituir un profesor como en, en carne y hueso ahí adelante, ¿no? Una clase real. Pero la verdad también es que la Internet está ahí y hay mucha información en la Internet y hoy en día, aunque a uno no le guste, la verdad es que la gente va a buscar esa información en la Internet. Uno puede criticar, puede decir lo que quiera, pero la verdad es que la gente sigue. Mismo la gente que sigue aprendiendo con un profesor también va a YouTube.
también busca en Facebook, también hace Google por todo y por nada, intenta aprender más y más y más. Y yo me deparo con una situación online que de alguna forma me hace sentir un poco triste, porque la información que está muy dispersa, mucha cosa no tiene calidad, otra se ve quizá una buena clase de un paso, pero se queda y se muere en el pasito. Y bueno, yo ya hace un tiempo que entendí que el tango no es el baile, y es mucho más. Y sin una comprensión total de las varias distintas facetas del tango, eh, siempre el baile va a quedar corto, porque uno para expresar algo tiene que entender ese algo. No se puede entender algo directamente empezando a expresarlo, porque se está expresando algo que no se conoce, que no se entiende profundamente, ¿no? Y entonces me parecía, y juntando todas esas ideas, me parecía interesante intentar, como un desafío, obviamente, crear algo online que pueda aportar como una enseñanza complementar, y metodológica, y que pueda hablar de, del tango, no solo del baile, pero de todo lo que está alrededor, como por ejemplo la música, y yo decidí empezar por ahí, eh, hasta ahora, pero hablar en profundidad, sacando un poco el baile de eso, pero poniendo el foco en las otras partes constituyentes del tango, y quizás llegar a un punto donde todo pueda convergir en una sola cosa, ¿no? Contanos un poquito cómo fue esa primera idea, ¿no? Porque para los que no conocen el canal de Ruby, ¿no? Tango Online, él empezó, como decía, por la parte de musicalidad y de una manera bastante creativa, ¿no? Porque lo haces con unos Legos y son de colores, es así como muy infantil, pero al mismo tiempo es como muy primario, se puede entender muy fácil. ¿Cómo te vino esa idea y qué es lo que estás queriendo transmitir con ese concepto? Yo creo que cuando yo estudié, sigo estudiando, pero cuando yo empecé a estudiar tango y la música y todo, fue un proceso muy difícil, porque la verdad es que, perdón por lo que voy a decir con toda la humildad, pero yo no encontraba una enseñanza de la parte de la musicalidad que fuera clara para la gente que no tiene conocimiento de música, ninguno conocimiento de música. Y además en Europa, porque nosotros ahora es la primera generación que están haciendo con el tango en el oído, pero en mi caso, y yo empecé muy temprano, pero con 18 años, pero la verdad es que ya era, como ya era grande, no empecé a escuchar tango desde chiquito. Entonces, me costó mucho entender la música y entender de lo que hablaba, o qué, cómo bailaban, qué escuchaban cuando bailaban. Y cuando me intentaban enseñar, siempre no me parecía accesible. Bueno, y yo entonces trabajé mucho con la información que tenía para desarrollar un método que fuera simple de transmitir a gente que no nació en el tango, que no sabe nada de tango, pero que tiene ganas de aprender, que quiere entender, y yo quería llegar a esa gente. Entonces, para enseñar en mis clases, yo desarrollé de alguna forma un método, obviamente con cosas que aprendí de mucha gente distinta, no es que lo hizo solo, pero intenté armonizar todo ese conocimiento de una forma que lo más duro de oído, por ejemplo, pueda llegar a entender. Eso, entonces lo hizo, y cuando empecé el proyecto de Tango Online, yo pensé, bueno, yo quiero enseñar online lo más parecido que yo enseño en mi clase. ¿Cómo yo puedo hacer eso, no? Y yo siempre que voy a un lugar, empiezo por la música, siempre que tengo una clase nueva, yo empiezo por la música, porque hay cosas mínimas en la música que si uno no la conoce, y empieza con el paso, ya va a empezar mal, porque la música va a servir
para bailar el paso cuando debería ser al revés, ¿no? Un pasito, una secuencia debería servir para interpretar una música. Entonces yo de alguna forma entendí, siempre empecé por la música y cuando viajo, cuando doy clase, lo hago con zapatos. Pongo los zapatos en el piso para dividir la estructura rítmica de la música y para que la gente tenga una percepción visual de lo que es la estructura rítmica de la música. Bueno, para hacerlo en vídeo, yo decidí llevar eso a otro nivel de placer, yo creo, porque yo tengo una hijita, una hija chiquita y cuando la vi jugando con los Legos, yo pensé, bueno, eso es perfecto, tiene distintos colores, yo puedo utilizar una color para el tiempo fuerte, otra para el débil, jugar con eso y además me divierto con eso, ¿no? Entonces decidí empezar por ahí, utilizar la pieza de Lego para hacer la división rítmica de la música y sacando el problema de intentar hacer una estructura nueva al mismo tiempo, poner el enfoque solo en la percepción rítmica de la música. Quizá en un par, un par de meses, entonces entrar en un otro patamar de tango online, que será entrar en la estructura de pasos, quizás estructura básica para hacer pero hacer un análisis más, más profunda, más global, que pueda salir un poco de lo que es mi estilo o un estilo de hacerlo y, ¿por qué no, analizarlos todos o lo más posible o ver distintas formas de marcar un cruce, distintas cosas, como intentar analizarlo lo más profundamente posible y después agregar las dos cosas, ¿Cómo lo estás el haciendo ritmo. actualmente, no? Porque ya estás a... ¿Cuántos videos hiciste con con esa parte de los Legos y demás? Yo creo que siete, Bien, ocho, ya no sé, ya sí, yo creo que sí. estás yendo bastante profundo, estás llegando al límite. Sí, sí, de la parte rítmica yo creo que ya no falta mucho para hacer en ese primer momento. Después yo creo que va a ser interesante porque hay muchas cosas a hablar de la música. Una cosa es la estructura rítmica, que es una parte casi matemática de la música. Entender la matemática de la música es una ayuda muy grande. Pero después tenemos otras cosas. Tenemos la melodía, tenemos lo que es la musicalidad, lo que es la interpretación, tenemos cómo la voz entra en todo eso y cómo la comprensión de todo eso en un todo puede cambiar el baile de uno, mismo antes de aprender un paso, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho por donde, si la gente sigue estando interesada, y hasta ahora me parece que sí, entonces yo creo que hay mucho que se puede hacer. Y tengo mucha gana también de entrar en el baile, por supuesto, porque yo creo que es importante, pero ya entrar en el baile ya desde otro lugar. Y eso sería interesante, sí. Bien. Y bueno, recién me contabas antes, ¿no? Que arranquemos la entrevista, que estuviste también haciendo unas charlas ahí en Argentina. Contanos un poquito de eso. Sí, yo tuve el gran privilegio de tener una invitación de Carla Algeri de ir a Polo Bandoneón, una asociación cultural de tango que está ahí en Puente Alsina, la sede de esa asociación, y de tener una invitación de Carla, que es la responsable de la asociación, para hacer una charla sobre tango ahí en Buenos Aires. Me pareció re loco como tener esa invitación, porque yo amo el tango, yo dediqué mi vida a estudiar el tango y a estudiar esa cultura más que la mía, y yo de muchas formas me siento un argentino, pero también lo tengo claro que no soy. Y trabajar en el mundo del tango, cuando no es una cultura propia, duro, no es algo tan sencillo como pueda parecer. Además, si uno quiere hacerlo en serio, porque uno tiene que hacer el doble esfuerzo de ultrapasar el prejuicio de no ser argentino, ¿no? Claro. Entonces tiene que trabajar, tiene que estudiar
más aún para poder conquistar alguna credibilidad, me parece. Y para mí fue un honor muy grande. Imagina un portugués llegar ahí a Buenos Aires a hablar de tango a gente, a tanguero, gente, estaba gente que ahí 70 con años de... 90 y más, y 90 años. Había un señor que toca bandoneón, simpático, un grosso, que toca bandoneón con 90 y pico de años ahí escuchando. Y eso para mí me hizo sentir chiquito, pero cuando empecé a hablar, la idea era hablar un poco del tango en Europa y en Portugal y en Europa y de mi perspectiva. Y me pareció muy interesante que los argentinos tengan tomado tiempo para escuchar una perspectiva de algo que es suyo, pero que viene del otro lado del océano, ¿no? Y fue súper lindo, se generó una energía hermosa. Y sí, yo hablé de la perspectiva del tango en Europa y me sentí muy, muy, muy bien recibido por la gente. Generó una charla después. No sé, fue una experiencia de verdad que voy a llevar conmigo para siempre. Agradezco mucho, gracias Carla. Qué bueno, Rui. Sí. Bueno, Rui, estamos llegando al final de la entrevista. Lamentablemente vamos a tener que dejar, pero seguramente nos vamos a estar en algún otro momento viendo y charlando. Para los que quieran ver lo que estás haciendo, ¿dónde te podemos encontrar y cuáles son más o menos los proyectos que tenés para el futuro? Bueno, yo tengo como mi gran pasión es, siempre va a ser transmitir y, y esa pasión al otro, ¿no? Y cómo que pueda seguir como un virus, ¿no? Como pasarla al otro. Y entonces yo me dedico a eso, soy muy apasionado. Entonces tengo escuela en Lisboa que se llama Tango y Nada Más. El website es tangoynadamas.pt y, y bueno, ahí en la escuela es donde yo hago mi trabajo, clases regulares, seminarios de fin de semana, clases en inglés, clases, bueno, hay un poco de todo. Organizo conciertos en vivo, charlas de tango, cine tango, un poco todo hay una galería de fotografía de tango, todo que yo pueda llevar a esa casa de tango y llevar de esa cultura popular argentina, bueno, las puertas están abiertas. Y ahí yo trabajo. Por suerte, hace ya muchos años que estoy también viajando por el tango, que me invitan y voy dando clase un poco por todo lado cuando aparece la oportunidad. Así que, bueno, siempre me pueden también encontrar ahí en algún lugar viajando, enseñando tango, compartiendo. Am, y bueno, y tengo ese proyecto ahora de tango online que espero desarrollarlo por mucho tiempo, que me está, que es una pasión muy grande y estoy como curioso de ver hasta dónde puede llegar ese proyecto. Justamente hoy estaba pensando en la posibilidad de armar algo, quizá un día poder llegar a tener clase, pero en directo, como hacer algo por la internet. ¿Cómo poder usar internet para llevar el tango a la gente, eh, pero aportar algo distinto, que no lo que uno hace en una clase normal, porque eso no se puede cambiar, es necesario, hay que encontrar un buen profesor, estudiar, eso hay que hacerlo, no importa cuánta información a la internet, pero quizá por la internet uno puede agregar algo. Y eso para mí es un desafío, el desafío del momento. Y bueno, y espero poder seguir bailando, haciendo el show que me gusta mucho, esa parte artística, y nada, y vivir el tango en todas sus caras, ¿no? Clase, milonga, show, charla, todo lo que se pueda hacer con el tango, yo voy a estar. Bueno, qué bueno, Rui. La verdad que fue un placer tenerte con nosotros, así que para todos los que están en Charlatango, no se olviden de ir a Tango Online, el canal de Rui, ir a ver la cosa que está haciendo porque está muy, muy interesante. Así que bueno, te mandamos un saludo muy grande
Y bueno, que pases unas lindas fiestas y nos estamos viendo el año que viene. Y sí, espero, así espero. Gracias Facundo, gracias Charla Tango. Mucha suerte con ese proyecto que está muy, muy rico y me parece que es un aporte al tango muy, muy interesante. Y así que fuerza para seguir haciendo. Vamos para adelante. Muchas gracias, Rui. Cuídate Un mucho. abrazo fuerte. Un Chao, abrazo, gracias. cuídate. Gracias a todos por escuchar.